Bienvenidas y bienvenidos a una nueva semana aquí en Gente de Opiniones. Tenemos la agradable presencia de la ministra de Trabajo, Sandra Guevara, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, ministra. Un gusto estar aquí en Gente V con toda la población que este día nos va a ver. Bueno, también nos acompaña Roberto Alejandro Rosales, él es presidente del Consejo Nacional del Salario Mínimo del Ministerio de Trabajo. Bienvenido a Gente V. Gracias, buenas noches y un saludo a toda la amable teleaudiencia del país. Muy bien, y bueno, tenemos también a nuestro panelista habitual, el economista César Villalona, quien también es integrante del Consejo de Salario Mínimo. Buenas noches, César. Buenas noches, un gusto estar aquí. Bueno, pues el tema ya está puesto en la agenda, ¿verdad? Salario mínimo, el tema que ha venido ocasionando comentarios a favor y no tan a favor. Pero usted sabe que aquí en Gente de Opiniones va a encontrar pues la voz oficial, la información fidedigna sobre el trabajo que se está realizando en torno a este tema. Solamente quiero recordarles que Gente V usted puede verlo a través de dos cables, el cable Claro en los canales 29 y 75, el cable Tigo en canal 29, siempre estamos como señal abierta. Por cierto, saludamos al doctor Morales, que no se pierde este canal, y también a nuestros amigos en Sonsonate. Y del otro lado del mundo usted puede ver Gente V a través de www.gentv.tv. Y bueno, como decíamos, vamos a hablar sobre el tema del salario mínimo. Ya el presidente de la República el año pasado anunciaba que este es un tema fundamental para el gobierno y queremos poner en contexto la información a través de la siguiente nota que ha trabajado Jacqueline Pérez, nuestra periodista de Gente V. Ante la propuesta del gobierno de aumentar el salario mínimo urbano a $300 y 250 en la zona rural, y la negativa de la gremial empresarial de este país de ceder, dejando en evidencia su doble discurso, los salvadoreños reaccionaron e hicieron un llamado a la conciencia de los empresarios. Los empresarios siempre van a estar en contra. Al final, ese aumento siempre se va a ver reflejado en más explotación, en más desigualdad laboral y básicamente en menos prestaciones para el empleado, porque hay empresas que lo que hacen es retirar algunas prestaciones para solventar ese tipo de aumento. O sea, al final el pueblo termina pagando. Que no es justo pues lo que están haciendo estos señores, porque todos tenemos necesidad, todos tenemos derecho a la vida, derecho a tener un salario justo, un salario que nos ayude para poder sobrevivir, porque la canasta básica está demasiado cara. Que tomen en cuenta la realidad de lo que está sucediendo en el país. Por un lado, dicen velar por los derechos de los trabajadores y por otro se rehúsan a compartir sus ganancias y proponen un aumento general del 3% para todos los sectores. La población se mostró preocupada ya que el salario mínimo actual no cubre la canasta básica ampliada. $300, 300, por lo menos para que sea un poco sustente a las personas, porque ¿qué son 240 en estos tiempos? Usted va al súper con $20, no hace nada. Antes usted llevaba de todo, ahora son 3 cositas lo que se puede llevar. No, pues que sean conscientes con el pueblo, ¿no? Y que, no sé, tienen que aprobar una ley para darnos un poco más de salario. Las diferentes organizaciones sociales acompañan la propuesta del presidente Salvador Sánchez Serén al considerar que el incremento es justo y permitirá que las familias más pobres de este país mejoren su calidad de vida, al tiempo que exigen a ciertas gremiales de la ANEP pagar sus impuestos, ya que este es otro tema al que se rehúsa este sector. Bueno, Jacqueline Pérez ponía en contexto la información de la plática de esta noche. Quisiéramos iniciar con Roberto Rosales, Roberto Alejandro. ¿Nos podrían explicar qué sectores son realmente los que están representados en este Consejo Nacional del Salario Mínimo, que entendemos es una instancia tripartita, y cómo va este proceso de discusión del salario mínimo en el seno del Consejo? Bien, el Consejo Nacional de Salario Mínimo, como sabemos, es una instancia creada en 1964. Tiene su regulación en el Código de Trabajo y la integran 3 sectores, la integramos. Por la parte del gobierno, una representación de 3 propietarios, 3 suplentes, los que somos por nombramiento.
2 trabajadores propietarios y 2 suplentes, que es por elección, y un tanto en similar método el de la empresa privada, 2 propietarios, 2 suplentes. Así 7 propietarios toman las decisiones cuando es unánime el acuerdo, o una decisión por mayoría cuando uno de los sectores o un sector se puede dividir. Pero esa es la instancia que ha creado el Estado salvadoreño para la asignación de salario mínimo a nivel de país. Ministerio de Trabajo, empresa privada y empleados. Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Son las 3 representaciones de gobierno. Ahí tiene que ver el contexto, el agro por Ministerio de Agricultura y Ganadería, igual los manejos de la economía, que están todas las instancias como BCR, Digestic, que son las que nos nutren de información, incluso en estas propuestas que hemos trabajado muy conscientemente y con rigurosidad técnica en esta etapa. Vale decir que en los últimos 3 momentos, 2011, 2013 y en esta oportunidad, ha sido iniciativa del Gobierno de la República proponer incrementos al salario mínimo. Esa es la manera como se integra, y actualmente estamos en un proceso de conceder audiencias a 11 instancias de la sociedad, sindicatos, empresarios y gobierno, que hemos presentado propuestas de incremento al salario mínimo. Ese es el momento en que estamos. Ministra, y en términos generales, ¿cuál es la propuesta? Así que usted nos puede explicar de manera sencilla la propuesta que el gobierno ha presentado para el aumento del salario mínimo. Muy bien, bueno, para que conozca toda la clase trabajadora y el país, este gobierno, la propuesta que ha realizado al Consejo Nacional del Salario Mínimo, con la autorización del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, a través de esta titular, es que se homologue de 9 salarios mínimos que están vigentes a 2 salarios. Uno, ¿verdad?, que consiste en $300 para la zona urbana y 250 para el sector agrícola. Decir que en este momento lo que se tiene es una gran dispersión de 9 tablas salariales. Por tanto, el gobierno muy contundentemente estamos proponiendo que se reduzca a 2, ¿verdad?, a 2 salarios, y que por supuesto se puedan disminuir las desigualdades, las asimetrías existentes en este momento, y por supuesto este es un análisis que se ha hecho para que se vaya la propuesta, digamos, al Consejo Nacional del Salario Mínimo, técnicamente, financieramente, pero además basado en la realidad económica del país. ¿Por qué? Porque en este momento, solo para tener un dato muy relevante, hemos cerrado el año con un PIB de 2.5%. El gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén está en una apuesta muy importante para apoyar al sector de la empresa privada para la reactivación de la productividad, de la inversión, de la comercialización, por ejemplo, en el tema del azúcar, el tema del café, del cacao, la infraestructura. Entonces creemos que es importante que este ajuste salarial es pertinente y adecuado, ¿verdad?, tal como lo estamos planteando en este momento. Si habláramos de números redondos o de porcentajes, ministra, ¿este ajuste a cuánta gente podría estar beneficiando? Estamos hablando de bueno, para los trabajadores y trabajadoras, estamos hablando, creo que son si no me equivoco el dato, 166,000 personas. Esto es lo que directamente estaría beneficiando a la clase trabajadora. Muy bien. Bueno, César, como economista, dentro de este análisis que ya nos han iniciado nuestros invitados, invitada, ¿cuáles son las variables económicas que se deben considerar a la hora de estar pensando un aumento salarial? Muy bien. Bueno, el Código del Trabajo nos plantea prácticamente 2 variables, tomar en cuenta 2 variables. Una es el costo de la vida y la otra es la productividad de los sectores económicos. No le llama exactamente así, habla de la índole de la labor, pero tiene que ver con ese tema. Entonces el costo de la vida
se determina el propio Código del Trabajo, define el costo de la vida en el artículo 146 como lo que necesita una familia para cubrir los alimentos, pagar la vivienda, vestuarios y los servicios básicos, salud, educación, etc. En el campo está en este momento esa canasta amplia así de alimentos y servicios, está en $292 hasta diciembre. Eso es lo que se requiere. Y en el área urbana está en $402, $403 más o menos. Es mucho más cara en el área urbana porque incluye más alimentos. Y la otra variable de la productividad tiene que ver con cuáles son los sectores donde la mano de obra es más productiva. Por ejemplo, la industria es más productiva que el agro. Lo que genera en términos de producción, el valor de la producción en un año, una persona que trabaja en una industria es superior a lo que trabaja en el agro. También es mayor incluso en el área de telecomunicaciones. Entonces hay varios niveles de productividad y ese es como un criterio que se ha tomado en cuenta históricamente para que el salario del campo sea más bajo que el de la industria, por ejemplo, comercio y servicios, y en el caso de las maquilas, que tienen salario mínimo más alto. Entonces, tomando en cuenta esas dos variables se ha hecho la propuesta, pero también el plan quinquenal del gobierno, además de esas dos variables, toma en cuenta otra, que es la gradualidad. El gobierno plantea que sea un ajuste gradual, que nosotros lo entendemos en el sentido de que el aumento, aunque no cubra en el primer año la canasta básica ampliada, o sea, el costo de la vida, por lo menos que se acerque suficientemente, porque hoy está muy lejos. Imagínate que en el campo el salario mínimo más alto, porque hay varios, es de $129 en la corta de café, en la corta de algodón está por debajo, y el más general del campo es 118, cuando la canasta, el costo de la vida está en 292. Entonces llevarlo a 250 es aproximarse, digamos. Es un aumento bastante alto, bastante bueno en términos porcentuales, aunque no sería un salario de lujo, ni mucho menos. Lo que pasa es que están tan lejos de las necesidades. Y en la ciudad sería $300, como decía la ministra, no se acercaría todavía al costo de la vida, pero habría que discutir ya para los próximos años cómo se puede ir acercando al costo de la vida. Hay otra variable que toma en cuenta la OIT, que es el impacto en el empleo, de la que podríamos tal vez hablar un poquito más adelante. Sí, vamos a estar hablando de varias de estas factores, digamos, que pueden propiciar un aumento salarial, porque también se han escuchado algunas críticas en el sentido de que por qué más a la parte urbana que a la parte agrícola, pero como tú dices, en la parte de la agricultura y hay siembra, ¿no? No tienen que comprar ni los tomates ni varias. Pero bueno, vamos a pasar al tema de las propuestas de ajuste salarial, Roberto. En el seno del Consejo, ¿cuáles son las propuestas que han sido presentadas para que ustedes las analicen como Consejo? Tenemos en total 11 propuestas. Van 6 del movimiento, 7 movimiento social y sindical, 2 por la empresa privada, MIPYMES, ANEP, y la propuesta de gobierno, que es la que se estuvo trabajando con un equipo que creó la señora ministra de Trabajo desde abril del año pasado. Una construcción, estudios, es todo las 11 propuestas devienen de grupos. Por ejemplo, tenemos CITESPRI, que es una propuesta específica de los trabajadores de la seguridad pública. Ellos llegaron en junio del año pasado a solicitar, es algo que tiene que conocer el Consejo y lo va a decidir, haya un salario específico, aunque ellos ya están en el rubro de servicios. No obstante, su propuesta era de 350 de incremento salarial, pero al final está incluida como la primera propuesta de incremento, solo que para un área específica de una categoría de servicios, que es la seguridad privada. Sin embargo, ha entrado como la primera del año anterior. Luego le sigue la presentación de MUSIGES, CSTS, COMPA, FEACIEF, CITRACEP y UNEP, que plantearon su propuesta de incremento. La Unión MIPYMES, que coincide con la ANEP, en 3 años, 3%.
De ahí se dé enlaces que establece... Pero ANEP habla del un 3% general, ¿verdad? Sí, manteniendo la dispersión de las 9 tablas salariales. Decimos 9 aunque se establecen 10, pero el algodón ya no es una actividad que está en auge en el país. No y el existe. Gobierno está proponiendo que queden 2 tablas salariales. Se hace un esfuerzo de 2 salarios, pero aquí igual hay sectores como también la CUS, que planteó un solo salario de 550. Contrario a lo de la ANEP, que planteó el 9% en 3 periodos. Así tenemos las 11 propuestas, pero vale decir, está la concertación para un empleo digno para la mujer, que también hizo una propuesta de un solo salario, ¿verdad? Está también CDC Enlace, ustedes conocen, la sociedad sabe muy bien de la propuesta del seguimiento que le da el CDC, ¿verdad? Enlace es una asociación de consumidores. Entonces, en esta vez pues ha sido bien amplia la propuesta, sectores sociales, gremiales, tanto empresariales, laborales, y por supuesto nuestra propuesta de gobierno. A ver, ministra, en el contexto actual, El Salvador, el año, bueno, ya 2016, ¿cómo está económicamente, políticamente? ¿Por qué es necesario un ajuste salarial y cuánto es lo que realmente el gobierno puede soportar, digamos, puede dar? Sí, debo decir que, a ver, condiciones económicas, según las evaluaciones y los balances que hemos hecho a finales de año, sí se considera que hay avances sustantivos en la economía del país. Debo decir que en el 2009, después de que recibimos el gobierno, por ejemplo, del expresidente Mauricio Funes, el gobierno del FMLN recibió en condiciones bastante complejas, yo diría difíciles, porque se cayó en el menos 1% el PIB y, por ejemplo, se perdieron más de 42.000 empleos. Ahora hemos cerrado el PIB con un 2.5% y nos estamos proponiendo igual un incremento de este año de un más de 2.5 del PIB. Decir que a través del vicepresidente de la República, que es el comisionado de inversión pública y privada, hay una relación muy estrecha con todas las empresas privadas. Y esto está armonizando la economía, las inversiones. Hay un apoyo bastante fundamental, ¿verdad?, en este caso, del gobierno hacia la empresa privada. Entonces, es importante decir que este gobierno, el presidente Salvador Sánchez Serén, en coherencia, ¿verdad?, con las demandas, con todas las necesidades que la clase trabajadora y el país está planteando, tomamos también la propuesta y por supuesto estamos planteando que hay condiciones económicas para poder, digamos, generar un buen ajuste al salario mínimo para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Decir que hay una economía estable, ¿verdad? Eso es importante decirlo. Ya César mencionaba cómo en este momento están los precios de la canasta familiar. Hay buenos subsidios en el presupuesto, en todos los programas sociales. Esto es un ahorro a la economía de los ingresos de las familias más pobres del país, los subsidios, por ejemplo, al agua, a la energía, al gas, al transporte y también los paquetes escolares que ahora se han sumado a jóvenes de bachillerato. Entonces, todo esto ha generado un importante, digamos, ingreso y que las familias han dispuesto estos recursos que antes los invertían en otros, digamos, gastos. La ley de medicamentos. Sí, igual hay acceso, ¿verdad?, también a la salud, a la educación, por supuesto, ha mejorado todo esto y por supuesto todo esto también tenemos una baja inflación. Esto es importante decirlo y aquí quiero decir que por supuesto por eso hacemos esta propuesta responsablemente, tiene un sustento muy técnico, muy financiero
y desde la perspectiva económica del país. Ya César comentó los elementos que han conllevado nuestra propuesta, que no solamente incluyen los que están planteados en el plan quinquenal, sino que también estamos también considerando lo que la OIT, ¿verdad? Y el Código de Trabajo, el artículo 145-46, que ya también César lo explicaba. De manera que tenemos en estos momentos las condiciones adecuadas, aunque pues ya sabemos que la ANEP está proponiendo un 9%, digamos 3% cada año. ¿Qué significa, verdad, esto? Bueno, para la clase trabajadora, en realidad, si se ve, digamos, esta relación propuesta-gobierno y propuesta que hace la ANEP, hay una gran diferencia. Sinceramente, yo he escuchado en la calle ya comentarios muy negativos de la propuesta de la ANEP. En realidad, hay un retroceso, porque en la gestión de los 3 años anteriores era un 12%, y hoy ni siquiera, ¿verdad?, llega al 10%, es un 9% acumulado en los 3 años. Y yo creo que también hay que desmontar el tema de que debe de ser cada 3 años, porque esta revisión puede hacerse anualmente de acuerdo al planteamiento que hace la OIT, de manera que los trabajadores tienen una calidad increíble de su mano de obra, y eso es muy valiosa y muy reconocida en todo el mundo. Por tanto, la productividad de la mano de obra salvadoreña, por supuesto, esto, ¿verdad?, contribuye a la, digamos, al desarrollo de las empresas. Por tanto, todo este análisis económico de la inversión, de la productividad, genera las condiciones para hacer un buen ajuste, digamos, al salario mínimo de los trabajadores y las trabajadoras. Todas esas, digamos, aristas se han analizado, y es lo que también se ha propuesto en un documento muy técnico, muy preparado, con insumos y elementos que nos proporcionó el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, este equipo de trabajo que ha trabajado también la propuesta, y de Secretaría Técnica también de la Presidencia. Bueno, lo que le voy a preguntar a César me va a llevar más del tiempo del corte, así que vamos a hacer el corte, porque al regresar queremos que César Villalona nos pueda explicar lo que muchos trabajadores y trabajadoras no se explican, y es cómo es posible que los mismos empresarios que pagan salarios mínimos más altos en otros países de Centroamérica, aquí no quieren subir ese salario. Esto será al regresar, no nos cambie, usted está en sintonía de Gente de Opiniones. El tema que estamos abordando esta noche es el tema del salario mínimo, que tiene que ver con las propuestas. Ha habido 11 propuestas. El gobierno está proponiendo, en vez de 9 tablas salariales, 2, y bueno, son varios temas. Pero con César Villalona quisiera que nos explicara cómo puede... Hay gente que dice, ay, si suben el salario mínimo todo se va a encarecer, alto costo de la vida. Después, empresarios que en Centroamérica tienen empresas diversas donde pagan más que lo que pagan aquí en El Salvador. Y luego el tema del empleo. Si suben el salario, entonces el empleo se va a ver afectado. ¿Cómo podemos explicarle a la gente si esto es un mito, si esto es realidad, qué puede ocurrir? Bueno, vamos a ver. El tema del empleo, que es una variable importante, que la OIT pide que se tome en cuenta, tiene que ver con el tema de las inversiones. Si un aumento de salario afecta la inversión de las empresas y las empresas invierten menos, entonces habría menos empleo. Pero si no es así, si las empresas no invierten menos, el empleo no se ve afectado. A propósito, aquí en el año 2009 se perdieron 42.000 empleos, no por aumento salarial, sino por la crisis, y así entregó Arena el gobierno al FMLN, y desde entonces se han creado alrededor de 170.000 empleos, y ha habido un aumento salarial de 20%, desde el 2011 hasta hoy. El aumento salarial no ha generado desempleo, ¿verdad? Pero para ver si afecta la inversión, entonces hay que tomar en cuenta los costos. Y los cálculos que nos han pasado desde el Banco Central y del Ministerio de Agricultura nos indican que el mayor componente del costo de una empresa no es el salario,
en el agro es el 15%. El 85% no tiene nada que ver con el salario, tiene que ver con materia prima, con costo de transporte, costo de energía. En una industria, por ejemplo, un costo altísimo en la materia prima, y ella es también la energía, altísimo, dentro del componente de costo. Y este gobierno, por cierto, ha bajado la energía eléctrica ya en 32%, y este año, ahora en enero, va a haber otro recorte. En una industria el salario es el 20% del costo, en un comercio. Entonces, además no se está hablando de aumentar los salarios en general, sino solo el salario mínimo, que beneficiaría a una parte de la población laboral. La población laboral supera el 1.000.000. Entonces tampoco que va a subir el costo en esa cantidad, sino en un porcentaje. Entonces los cálculos que hacemos nos demuestran que no tiene un impacto tan grande como para que las empresas bajen sus niveles de inversión. Lo otro es lo que tú señalabas cuando cerrabas el programa, en la primera parte, que es la competitividad con otros países. Sobre todo lo podemos hacer con Centroamérica. Si la competitividad baja, entonces las empresas invierten menos. Pero para ver la competitividad hay que tomar en cuenta lo siguiente. Eso se calcula de la siguiente manera. Se divide el Producto Interno Bruto de un país entre su población laboral. La OIT nos da otro método, que es dividirlo entre la población con empleo permanente. Los dos cálculos dicen lo siguiente. El país más productivo de Centroamérica es Costa Rica. Una persona en Costa Rica genera en un año $22.000 de producción. Segundo, El Salvador y Guatemala, 9.500, están en empate. Tercero, Honduras, o mejor dicho, cuarto, no llega a 6.000 la productividad de la mano de obra. Y en Nicaragua se aproxima a los $4.000. ¿Qué quiere decir eso? Que El Salvador tiene la mano de obra más productiva después de Costa Rica, junto con Guatemala. Pero resulta que los salarios más bajos de Centroamérica son los de El Salvador y Nicaragua. En Guatemala había hasta hace poco 2 salarios mínimos, uno en 3.44 y otro en 3.19 para Maquila, y 3.44 para el resto de sectores. Digo hasta hace poco porque ya lo subieron a 3.50. Son mayores que el más alto de acá, que es 2.51. O sea, en el campo, en Guatemala pagan 3.44 y en una Maquila 3.19 y aquí 2.11. Y en Honduras son superiores a Guatemala. En Honduras superan los $400, comercio, servicio y la industria. Y la Maquila se acerca a 2.80 y en el campo está por 2.90. Países que no tienen mayor productividad tienen más altos salarios. En Nicaragua son parecidos a los de acá y en Costa Rica son más altos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué queremos decir con esto? Que si un dueño de un almacén, de un gran almacén aquí, monta un almacén en Honduras, abre una sucursal en Honduras, tiene que pagar 406 salario mínimo y aquí paga 251. Y la mano de obra hondureña genera menos producción que la mano de obra salvadoreña. Entonces, ¿qué competitividad se va a perder con un aumento salarial cuando la mano de obra es más productiva y los salarios son todavía menores? Incluso si se aprueba el aumento que propone el gobierno de 300, todavía estarían por debajo de los de Guatemala y estarían por debajo de los de Honduras. Y en el campo todavía estarían por debajo del de Honduras. Entonces la productividad no va a ser afectada, porque habría que preguntarle a ese dueño de ese almacén o de esa industria por qué paga tanto en Guatemala y en Honduras y por qué paga tan poquito aquí. Y tendrá que ver con que las empresas que vienen a invertir dicen, bueno, El Salvador me conviene porque pago mano de obra bien barata, por eso vengo. Bueno, puede ser, pero la mano de obra, la inversión extranjera se mueve buscando rentabilidad y dentro de la rentabilidad está la posibilidad de un mercado interno donde pueda vender, que es una de las trabas que tenemos nosotros. Nosotros tenemos el país donde menos crece el mercado interno. Claro, porque no tiene cómo. Donde menos crece el circulante, están los peores salarios. Entonces fíjate que Guatemala recibe más inversión extranjera con salario más alto. Honduras recibe mucho más inversión extranjera, más de $1.000 millones contra 270 del Salvador, con salario más alto. Incluso los empresarios salvadoreños invirtiendo en Honduras e invirtiendo en Guatemala. Entonces no creemos que vaya a ser afectada la inversión, volviendo a la relación, y por tanto el empleo. Y lo otro era lo de la inflación. Bueno, aquí ha habido un aumento del salario de 20% y la inflación en los últimos 5 años ha sido de 2%. Este año el aumento fue de 4 y la inflación fue de 1. No es cierto que un aumento salarial genere inmediatamente incremento de precios. El Salvador tiene una gran estabilidad monetaria. Es el país con menos inflación de América Latina o de lo que menos inflación tiene. El año pasado fue la más chiquita, 0.5. Este año cerró, ya está el dato de diciembre, en 1%, porque se mide sobre 230
38 bienes y servicios. Algunos pues, se pueden encarecer, otros se ponen baratos. Entonces, no es cierto que si tú aumentas el salario en un 20%, la inflación va a ser de 20%. Entonces, la capacidad de consumo de la gente aumenta, mejora. O sea que los beneficios realmente a la economía nacional con un aumento del salario mínimo serían visibles. Claro, la gente tendría más capacidad de consumo, hay gente que puede salir de la pobreza, las empresas venden más. A mí me llamó la atención un gremio de la pequeña empresa vinculado a la ANED diciendo que iba a tener problemas. Lo que vas a tener es un aumento de las ventas, porque si a una persona le aumentan el salario en 60, 70 dólares, lo que va a comprar más bienes y servicios. Entonces eso amplía la demanda interna, aumenta las ventas, eso puede generar más inversión, más ventas, más ganancia y más empleo, más inversión y más empleo. El gobierno recauda más. Si a mí me aumentan 80 dólares y yo compro, yo pago IVA. El gobierno recauda más. Mejoran las pensiones, porque la gente cotizaría más a la AFP o al Seguro Social, depende de donde esté cotizando. Entonces hay una cantidad de efectos positivos en la economía, de ampliación del mercado, redistribución del ingreso, que lejos de afectar la dinámica económica, la ayudarían. Es interesante, es importante que la audiencia conozca realmente todo lo que alrededor del salario mínimo se está tejiendo, que muchas veces es desinformación de lo que ya ha explicado César. Ministra, nos dicen que este 13 de enero van ustedes a iniciar el programa de audiencias, ¿verdad? ¿Cómo se ha planeado, cómo están organizadas estas audiencias? ¿Dónde se hacen? ¿Con quién se hacen? Bueno, ¿cuáles son los criterios? Bueno, la sede es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Justo tenemos una oficina donde se reúne el Consejo Nacional del Salario Mínimo y justo se ha acordado un programa en el que ya se tienen fechas establecidas para cada una de las audiencias. En este caso las voy a dar a conocer porque es bueno que la ciudadanía sepa. Por ejemplo, Musiges tiene el día 13 de enero del 2016 a las 3 de la tarde. En el caso de la CSTS con otras organizaciones sindicales, el día 13 de enero a las 3:30. Van a estar estas dos, pero en momentos distintos. Y la Unión MIPYMES, que es una empresa privada, el día 20 de enero a las 3 de la tarde. Y también la CSS, ese mismo día a las 3:30. Hay un espacio de media hora, aunque seguramente esto va a llevar más tiempo. Y tenemos la concertación para un empleo digno para las mujeres, la CDM, que aglutina a varias organizaciones del movimiento feminista. Aquí están, por ejemplo, Ormuza, Las Mélidas, están las Mujeres Transformando, en una alianza con FEACIES. Entonces esta va a ser el día 27 de enero a las 3 de la tarde. Igual el CDC y Enlace, que son organizaciones de la sociedad civil organizada, el día 27 de enero a las 3:30. Y las últimas, que esta sí está representada dentro del Consejo Nacional, que es la del Movimiento Laboral Salvadoreño, y le va a corresponder junto a la ANEP ese día, en horas distintas, el 3 de febrero. Y la última será el 17 de febrero, que es la de nuestra propuesta, la de gobierno. Esa va a ser pues a las 3 de la tarde. Como vemos, enero, febrero, se van a ampliar las propuestas, y aquí quiero decir, hay una demanda y quiero decir que la compartimos plenamente. Estamos queriendo que esta sea una audiencia pública, donde la ciudadanía, donde toda la población salvadoreña, todo el país, la clase trabajadora tenga el conocimiento del debate, de las opiniones y la votación que pueda llevarse a cabo ese día. Así como la Asamblea Legislativa hace sus plenarias de manera pública, transparente, pues están haciendo el planteamiento los que han enviado estas propuestas. Entonces, me parece pertinente, es un tema pues que ojalá el Consejo lo pueda acordar. Creo que sería pues importante y relevante cuando se lleve a cabo
en firme, ¿verdad?, la propuesta. Entonces, eso es lo que está así y en firme ya deberíamos de tener propuesta de salario mínimo el día 1 de julio de este año. 1 de julio. A ver, un poco para conocer interioridades, Roberto, como presidente del Consejo del Salario Mínimo, ¿qué es exactamente lo que se hace en estas audiencias? ¿Cuáles son como los criterios de evaluación o qué califican o cómo se conducen, qué contenidos ven en estas audiencias? Básicamente hasta el momento ha sido una formalidad, cumplir el artículo 18 de la Constitución, dado que es un derecho constitucional el ser oído al presentar una propuesta. Para esta vez esperaríamos que la gente llega, se tiene su propuesta y ellos dan las ampliaciones o explicaciones y solicitan al Consejo sean tomadas en cuenta para el debate en la decisión final. Igual ahí se puede dar en el momento de la audiencia una ampliación, si hay algo que no está claro o lo entendió mal el Consejo, es el momento para preguntarle a quien está interponiendo la propuesta de incremento que aclare o amplíe. Pero si se empieza el 13 de enero, este miércoles, se va a terminar el 17 de febrero, digamos, es un poquito más de un mes. ¿Por qué es hasta julio que ustedes lo llevan? ¿Qué pasa en ese ínterin? Julio es legalmente el tiempo que la ley dice como máximo no debe de pasar sin que se revise. ¿Podría ser antes? Consideramos que la valoración es que podemos tener antes. Lo que sí, como decía la ministra, no podemos pasar de esa fecha sin tener una decisión. Pero la opinión del Consejo va a ser la que el presidente de la República va a tomar como propia o tiene su propia valoración. Ahí hay algo bien interesante. Cuando el Consejo es un ente deliberativo y propositivo, delibera en base a todas estas apuestas, una vez que ha deliberado, toma una decisión, la lleva en un proyecto, este proyecto se le hace llegar al presidente de la República, él la revisa, si la observa, la regresa y dice, mire, como fue el caso del presidente Funes, considera el presidente Funes que hacerlo en 3 etapas no es lo correcto. Si lo hacen en 3 etapas, era en aquel momento la posición de gobierno, que sea 10, 10 y 2. Pretendiendo que en un año llegara la propuesta del 10% y que no se diluyera en 4, buscando el beneficio inmediato a los trabajadores y trabajadoras. Pero como el Consejo ratificó lo acordado, pues únicamente se consideró la solicitud del presidente y el artículo 2 del actual decreto del que está vigente establece mandato al Consejo Nacional del Salario Mínimo que debe de establecer un salario mínimo. No dice revisar, sino que el decreto quedó en el artículo 2, porque son 4 decretos los que se emiten por las diferentes áreas de actividad. Ahí quedó establecido que se va a revisar el salario mínimo para incrementarlo. Entonces tenemos ya un tiempo límite. Pero esa es la formalidad de la discusión. Recapitulando, se recibe, se da audiencia, se amplía, se aclara, luego el Consejo, cerrada esta etapa el 17, en la siguiente sesión se reúne y establece los mecanismos de cómo va a ser el debate. Ahora, ese punto es importante del debate porque sería histórico que la población asistiera a un debate público como fue la comisión que escuchó al expresidente Flores en el seno del Congreso y directamente se dio cuenta de lo que él decía. Es importantísimo que pudiera hacer esto la población, de ver cómo están las posiciones de los sectores ahí representados, pero ¿cuál sería el mecanismo? ¿Han pensado cómo va a ser? ¿Cómo va a ser, ministro? Sí, yo quisiera decir que por primera vez el Consejo Nacional del Salario Mínimo toma una decisión importante de abrir a que distintos sectores del país presenten estas propuestas. Eso es algo nuevo en el que contamos con 11 propuestas y que se van a presentar para ampliar, para aclarar, pero por supuesto que sería muy relevante para la vida del país que toda la ciudadanía
conozca, ¿verdad? La deliberación, el debate, por supuesto que la metodología se tendrá que, digamos, acordar cómo va a ser, y entre ellas, ¿verdad?, esta propuesta que estamos recibiendo de los distintos sectores que han presentado su propuesta. Entonces es muy relevante para este país, en la medida en que vamos avanzando en transparentar, ¿verdad?, estos procesos. Entonces, por tanto, en el seno del Consejo se toma la decisión, es una decisión de tres partes: gobierno, sector laboral y el sector de lo que es la empresa privada. Por tanto, sí, cuando ya se toma la decisión, ya el licenciado Rosales comentaba cuál es el procedimiento, y debo aclarar también para toda la ciudadanía, no es que esté, digamos, legislado que cada 3 años se tenga que revisar, no. Esto, tal como lo dice la OIT, lo pudiésemos llevar a cabo cada año, ¿verdad? Pero no es que sea cada 3 años. El periodo de este último porcentaje del 4% finaliza en este semestre. Por tanto, ya el 1 de julio ya se debe de contar con esta propuesta en firme, con todo lo que aquí, ¿verdad?, hemos mencionado en términos metodológicos, y la decisión del ente tripartito pues será ya en este semestre, digamos. Bueno, interesante. Espero que usted esté pendiente de cuándo va a ser esta transmisión, cómo va a ser. En el próximo bloque vamos a hablar sobre cómo se va a concretar las propuestas, quiénes las deciden, qué está pensando en este momento la empresa privada. Es importante que conozcamos desde los integrantes del Consejo Nacional del Salario Mínimo cómo se está llevando este diálogo inicial. Ya regresamos, no nos cambien. Alejandro Rosales, me he quedado pensando en esto de las propuestas. Una vez que ustedes tienen las propuestas, bueno, en este momento son 11, ¿qué necesitan para que estas propuestas sean aprobadas? ¿Quién decide? O, por ejemplo, en todas las organizaciones de trabajadores, pero más antes de eso, porque también le voy a dar la palabra a César y a la ministra, ¿qué se necesita para que una propuesta sea aprobada? ¿Quién decide esto? Decidimos las tres partes. Y yo creo que el marco de referencia que cada quien presentamos de propuesta es el que nos lleva a una decisión. En este momento, el aval, o sea, el abanico de propuestas lleva más puntos de coincidencia con el sector laboral y gobierno. Y lo estoy hablando no en términos políticos, sino de las apuestas de porcentajes, ¿verdad? Hay un sentir común de la sensibilidad por la condición del agro, ¿verdad? Y consideramos, cuando hemos visto el abanico ya de propuestas de los porcentajes, aún con las modalidades, pues somos optimistas que hay un buen marco de negociación, ¿verdad?, para llevar a una decisión de un salario significativo. Si no justo, pues es todavía, nosotros hemos dicho, todavía nos vamos a quedar en la gradualidad, ¿verdad? Pero la decisión al final es de 2. Ahora, mayoritario, por decirlo. Ministra, ideal es unánime. Usted decía que ahora hay varias propuestas, pero ¿es primera vez que se abre, digamos que el gobierno se abre a escuchar a los diferentes sectores para que planteen propuestas, o esto ha sido la dinámica siempre? No, yo hablaba de que se tomó un acuerdo el 19 de noviembre que llegó hasta el día 18 de diciembre para recepcionar las propuestas. Entonces, estos 11 sectores, entre sindicatos, sociedad civil, de la empresa privada y gobierno, por primera vez van a tener esta posibilidad de poder, digamos, ampliar, y ahora hay una demanda de que sea una audiencia pública. Claro que esto es novedoso, es algo diferente. Ahora, en términos metodológicos hay que definir y cómo se va a llevar a cabo el procedimiento. Lo relevante es que todas las propuestas de
que se han presentado, por supuesto, cada quien las va a defender. Y en este caso, por ejemplo, el sector laboral, que es el movimiento laboral salvadoreño que representa a los trabajadores y trabajadoras salvadoreñas de este país, por ejemplo, están haciendo una propuesta de un 30%, por ejemplo, en el caso del sector agropecuario. En el sector comercio y servicio, un 25% de incremento, a nivel de industria también, a nivel de la maquila textil y confección, y quienes laboran en el sector café y en los ingenios de azúcar, o sea que para el sector del agro, hoy están haciendo un planteamiento mayor del 30%. Y en los otros sectores, en el caso nuestro, que estamos planteando la homologación de 2 salarios, esta propuesta está bastante asemejada, ¿verdad?, a la que hace el gobierno. Por tanto, estamos casi de la mano, el sector laboral y gobierno en la propuesta. No así ANEP, que en este caso, ¿verdad?, plantea una gradualidad en 3 años, un 3%, que como ya lo hemos hablado en otros espacios, ni siquiera, ¿verdad?, hay un incremento ni de $3 anualmente. Eso no es, digamos, sustantivo en, digamos, el nivel de adquisitivo de las familias trabajadoras. Por tanto, es relevante escuchar todas las propuestas que se van a defender, técnica, financiera y desde la perspectiva de, digamos, la realidad económica del país. A ver, César, y sobre estas propuestas que dice la ministra, ¿cómo está reaccionando, digamos, la empresa privada sobre este ajuste salarial? ¿Está de acuerdo que el gobierno esté también entrando a definir o solo dice no, solo trabajadores y nosotros? Bueno, las declaraciones que yo escuché de Dabú, de Jorge Dabú, el director ejecutivo o presidente de la ANEP, ¿verdad?, es que ellos se van a poner de acuerdo con el sector laboral y prácticamente el gobierno como que no tiene nada que ver con este asunto. Es una declaración un poco rara, porque es una mesa tripartita donde tienen que tomar la decisión 3. Si el gobierno se pone de acuerdo con el sector laboral, entonces serían 5 personas y la ANEP tiene 2. O bueno, depende de cómo sea, pero un mínimo de 4 para aprobar la propuesta. Y de acuerdo a cómo se ven las cosas, el sector laboral representado en la tripartita, el movimiento laboral salvadoreño, no está coincidiendo con la ANEP, ya lo explicaba la ministra, porque no es lo mismo proponer 3% de aumento, que es lo que hace la ANEP para el año 2016, 17 y 18, pero quedémonos en el 16, que proponer un 30, que es lo que está haciendo el sector laboral para el campo, y un 25 para el área urbana. Ese 25 coincide con el gobierno está planteando llevarlo a 300, es un 21% en comercio y servicio, y es como un 22% en industria, y es un poco más en maquila. En el campo hay diferencia todavía entre el gobierno y el sector laboral, pero un aumento de 30% es bastante novedoso, nunca se ha hecho un aumento de ese nivel. Entonces hay que debatir, hay que ver cómo nos ponemos de acuerdo en este asunto. Pero lo que vemos es que Dabú se está quedando como solito. Nosotros esperamos que la representación laboral ahí mantenga su posición, e incluso que mejore la propuesta en el tema del agro. Ministra, ¿usted está, digamos, con expectativas, está con la idea de que se van a lograr poner de acuerdo, de que realmente va a haber un aumento? Mire, yo sinceramente sí. Y no solamente, digamos, como gobierno, o en este caso como titular de una importante cartera que promueve y que ha llevado a iniciativa, ¿verdad?, la propuesta de este ajuste al salario mínimo, al Consejo. Por supuesto que también hemos tomado en cuenta la demanda, la necesidad de la clase trabajadora. En realidad, con todo el análisis, con todo el documento que hemos presentado al Consejo Nacional del Salario Mínimo, consideramos que hay condiciones económicas óptimas para este importante ajuste. Y debo decir que las reacciones en general de mucha población afuera está respaldando la propuesta que hemos hecho como gobierno. Eso es importante decirlo. Desde diciembre del año pasado hemos venido abordando la necesidad, la importancia de poder hacer este fuerte ajuste al salario mínimo,
porque la clase trabajadora pues espera y tiene mucha expectativa también para mejorar sus ingresos. Y como ya lo decía César, en realidad si esta expectativa se materializa en aprobar la propuesta, que en este caso como sector laboral y gobierno, porque lo podemos hacer entre los dos sectores, pero claro que lo ideal es que sea una decisión tripartita, claro. Y en este caso la empresa privada. Por supuesto que eso es lo ideal, pero en la gestión anterior de los 3 años, al final, como gobierno no se estuvo de acuerdo y al final la decisión la tomó, en este caso, el sector laboral y la empresa privada. Eso esperamos que no ocurra, porque esta es una decisión de 3 partes. Por tanto, el gobierno tenemos la expectativa de que esta, propuesta de gobierno con la del movimiento laboral salvadoreño, pues se pueda llevar a cabo y que ojalá la respalde la empresa privada, en este caso es ANEP. Pero afuera, pues hay muchas expectativas que también han dado muy buenos comentarios. Bueno, les auguramos éxitos y que ojalá las y los trabajadores que hoy escucharon este programa, por lo menos se queden con el gusanito de averiguar cómo están las propuestas y si van a ser realmente escuchados, ¿verdad? Así que agradecemos, ministra, su presencia. Gracias. También para usted, Alejandro Rosales y César Villalona. Y a usted, sobre todo, su sintonía, y que vamos a volverlos a invitar para ver cómo van avanzando estas pláticas, ¿verdad?, con los diferentes sectores. Así que el día de mañana, esta entrevista a las 7 de la mañana, usted la puede ver en retransmisión, y a las 7 de la noche, una nueva entrevista aquí en Gen TV Opiniones. Gracias por su sintonía.